el modo de presentación. Ok, vamos a darle otra oportunidad. Ahora sí. Se me adelantó, se me fue todo. Bueno, acá estamos entonces. Nuestra presentación es Los Invisibles, un concepto que fuimos desarrollando a través de todo este trabajo de investigación, el trabajo de campo, el caso de la señora U y la atención centrada en las personas mayores con dependencias. Las ponentes, bueno, somos Gladys, Cecilia y quien habla. Pertenecemos al Departamento de Salud y Actividad Física de la Universidad Nacional de Avellaneda. Nuestro planteo principal era saber cuál era la incidencia del modelo de atención centrada en la persona sobre la subjetividad de las personas mayores institucionalizadas. Tuvo lugar en la residencia de larga estadía en Ciudad de Buenos Aires, fueron 10 semanas, una frecuencia de 2 encuentros semanales de 60 minutos cada uno, y los participantes inicialmente eran 18. Nuestro desafío era generar una estrategia multidisciplinar que permitiera un abordaje que integrara enfoques biogerontológicos y psicológicos con el modelo de la atención centrada en la persona. Como antecedente de este proyecto tenemos el proyecto de investigación Promoviendo un buen envejecer, que venimos desarrollando en la universidad hace varios años. Existe una tendencia a la clasificación de los residentes, sobre todo es lo que vimos en este lugar particular, ¿no? Los AU, como le decían ellos cuando ingresé. Estaban enfatizados en las características relacionadas a sus diagnósticos médicos, la atención que recibían estaba centrada en la satisfacción de las necesidades básicas de la vida diaria, como ser la higiene, la comida, el descanso, la vestimenta, pero había una marcada reducción de oferta de actividades orientada a la satisfacción de intereses que favorezcan la estimulación de las capacidades intrínsecas que contribuyan al bienestar. Había un trato colectivo bastante uniforme que se daba respuesta a las exigencias reglamentarias, pero se producía una paulatina pérdida de independencia funcional. Esto que se ve acá es un extracto de mi registro de campo, en la forma en la que me presentaban a cada uno de los integrantes, ¿no? Y lo hago cortito, así avanzamos, porque lo están leyendo seguramente, pero hago énfasis en que ella es H, es la más mala del lugar. Cuando no le gusta algo, responde de mala manera. O sea, después estaba la señora D, que siempre te iba a decir que no, ¿no? Este era el énfasis en que hacían en la presentación de cada una de las personas que compartían el comedor. Algo que me habían dicho y que me sonó también, es que es mejor que estén sentados todos para evitar caídas, porque si gritan y se quejan son molestos. Estas son palabras textuales de la gente de la residencia, ¿eh? Si acatan las normas de convivencia impuestas por ellos, son un ejemplo de comportamiento, y se les premia la obediencia y la pasividad, como vigilar y castigar, ¿no? Si estamos bien y todos quietitos, bueno, pueden participar, y si no, se los manda al fondo con los que gritan y con los que son molestos. Me acompañaron al salón, y una a una me presentaron a los ABUs, nuevamente, como ellos me decían. La verdad que la presentación era bastante fría, porque les decían mi nombre, y los invitaban así como a saludarme. Ella es Fernanda, saludala. Con mucho respeto ante la situación, yo les preguntaba si los podía saludar, si les podía dar un beso. Las respuestas de cada uno de los residentes eran un sí. Era un sí bastante intenso, pero no supe hasta mucho después a qué se debía la intensidad de esa respuesta. La idea de los invisibles empezó a venir a mi cabeza sobre la pregunta de ¿cuántos permisos habrán dado ellos para saludar? ¿Cuántas veces habrán permitido que se les mueva la silla? ¿Cuántas veces se les habrá preguntado si era posible cambiarlos de lugar? Estas personas, al no ser miradas ni registradas, pierden el poder de ser deseados por otro y que los tengan en cuenta. La imposibilidad esta de causar un deseo desencadena la desintegración del aparato psíquico, cuya consecuencia es la pérdida del propio deseo. Y ahí adviene y toma fuerza otra vez nuestro concepto de los invisibles. El ejercicio físico y la ACP como estrategia de investigación. Rápidamente y de manera muy cortita vamos a decir qué es lo que tomamos del modelo de ACP. Se basa en el respeto de la subjetividad de las personas institucionalizadas.
atendiendo su personalización, la integridad, la promoción de la independencia funcional, la autonomía, la privacidad, y se sitúa a la persona como protagonista respetando sus derechos y su dignidad. Para que tomen en cuenta esto y el contraste, cuando el primer encuentro grupal que tuve, y lo hemos remarcado con ahorita, solo podían asistir quienes eran aprobados por los cuidadores. Esta era una actividad que estaba pensada para todos los residentes de este lugar, pero solo podían venir estos que me habían dicho, esta es buena, con esta podés, con esta es amigable, esta se permite. Entonces, así fue que luego de varias intervenciones, el grupo, que eran unas 18 personas inicialmente, luego de conversar varias veces, tomaron la canción Chiquilladas de Leonardo Fabio para finalizar cada uno de los encuentros. Todas celebraban esta canción, evidentemente yo la tuve que aprender ahí porque no tenía ni idea de qué era, pero hoy por hoy la puedo cantar porque la seguimos cantando. Y en cada clase, que se desarrollaba en el centro del salón, yo no podía dejar de mirar al fondo, donde estaba ella, la famosa señora U, sentada siempre en el mismo lugar que la había visto en mi visita anterior, con una mirada bastante perdida. Empezamos nuestro programa de ejercicio físico y el trato digno como herramientas para fortalecimiento de la subjetividad, y les voy a presentar a la señora U, que es una mujer centenaria, en ese momento tenía 100 años, hoy todavía sigue viviendo, ciega, postrada en una silla de ruedas, hipocúsica al 90%, invisibilizada y estigmatizada. Ella convive, y en su momento convivía, el aislamiento producido por la frontera que genera su discapacidad. Y esto hacía una comodidad muy grande para los cuidadores, que solo limitaban la atención a estas necesidades. O sea, le damos la comida, le damos la merienda, la acostamos, la bañamos, la sentamos. Por lo tanto, con estas barreras nadie se acercaba a hablarle, y mucho menos a llamarla por su nombre. Esta señora U lleva años viviendo, o como dice ella, literales palabras, pasando el tiempo que se hace largo, sentada. Ella siempre con sus manos entrecruzadas, jugando con los pulgares, y la mirada perdida, como buscando algo. Para trabajar con esta señora U, después de haberla visto tantas veces y practicar con las actividades con el resto del grupo, fue necesario hacer algunas adaptaciones a mi intervención. Por ejemplo, buscar un espacio físico donde sea silencioso y tranquilo y proporcione el diálogo, porque como tenía que hablarle muy cerca del oído, con el bullicio del resto del salón, era imposible programar alguna actividad. Preguntarle siempre sobre su estado de ánimo y físico del día. Y esto es algo que parece relevante, que todos los que estamos en esta mesa decimos, bueno, pero eso se le pregunta siempre. Bueno, gente, no se pregunta siempre. Ni el cómo estás hoy, ni cómo te sentís hoy, son preguntas recurrentes. Utilizar un lenguaje simple, con un tono semigrave y al oído, porque como ella tiene esta dificultad auditiva, la variación del tono provocaba una barrera aún mayor a nuestra comunicación. Respetar sus tiempos y sus pausas, les recuerdo, en ese momento tenía 100 años, y diseñar un programa de ejercicios simple, basado en las habilidades conservadas de ella, no en lo que le faltaba, sino en lo que ella ya tenía. Cada vez que yo me acercaba, y esto era muy emocionante, porque respondía a mis saludos así como una fiesta, era, sí, te estaba esperando, ¿es jueves hoy? Yo iba los martes y jueves a encontrarme con ella. Les voy a compartir un pequeño video de una de las sesiones. Esta es la clase número 2. La clase 1 no la filmé porque teníamos que generar un vínculo. Después, con permiso de ella, se hizo la filmación de todas las clases y las voy a compartir. Es muy cortito. Bueno, porque arriba tuyo cerrar y las voy a bajar. Y bajamos con los tobillos. Vamos a mover el pie. Otra vez. Para el otro. Y ahora la pierna un poquito más. Y bajo. María Fernanda, gracias. Ay, qué linda. ¿Te gustó? Bueno. De acá. El otro día me agarró la lluvia, pero no importa. Sí. Aguanta hasta que llegue a mi casa. Hacer ejercicio a las chicas. Bueno. ¿Querés venir conmigo y con las chicas? Sí.
¿Quieres venir? Bueno, yo te llevo. Bueno, Espera. bueno. Porque arriba tú... Momento. Ahí está. Luego de estas intervenciones, ese era el patio de la residencia, bien alejado de donde estaba todo el grupo. Luego de estas intervenciones, la gente de la residencia me decía, es increíble cómo te llevas. No, porque es mala. Nunca sonríe, siempre está enojada, siempre está demandando, gritando. Un día esta respuesta de, a mí no me dieron postre porque se lo pusieron enfrente de ella y ella no lo vio. O sea, era como... No se tienen aún hoy, no se tiene en cuenta esta barrera de Nuestra Señora U para comunicarse con el resto. Y las veces que ella intentaba interactuar con el resto, recordemos que no escuchaba, entonces cuando uno lo escucha, habla mucho más fuerte, grita, porque tiene la necesidad de escucharse también uno. Lo tomaban como que ella protestaba todo el tiempo y gritaba todo el tiempo, y que era mala, y que era enojada, y le movían la silla porque la corrían del lugar sin pedirle permiso, o permiso, te voy a mover para acá. No, era una planta, ¿eh? La llevamos para acá, total, no escucha, no ve, no tiene por qué participar de las conversaciones. Nuestra Señora U... No se piensa. Sí. ¿Notas eso? ¿Dónde lo notas? O sea, ¿dónde lo ves? Bueno, claro. en cambio veo que Hablan más con los hijos. ya. Claro. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, ¿Hoy te vinieron a visitar? Sí. Bueno, Tere, el martes volvemos a hacer ejercicio, ¿eh? bueno. Esa lectura. Hoy hace mucho calor. Hoy está pesado. Sí. Pero el martes, ¿vamos para adelante? Bueno, Vamos para adelante. Este día estábamos en la clase y ella se sentía mal, estaba con mucho catarro y la verdad que era su momento. No hicimos la clase, pero nos dedicamos a conversar. De hecho, hay muchas grabaciones que si quieren después les voy a compartir el link de YouTube donde están las clases completas. Hubo muchas conversaciones con ella en las que nos contaba de su parte de su historia, de su vida, qué es lo que hacía durante el día. Estas interacciones le permitieron recuperar la palabra. Tenía interés en encontrarse con nosotros cada vez que íbamos, porque íbamos a hablar de algo distinto o de algo diferente, o tal vez de lo mismo, o tal vez de lo que surgía en el momento. Pero ella disponía de su tiempo para conversar. Perdón, ya tenés los últimos 3 minutitos. Sí, ya, gracias. Acá hay algo que queríamos mostrar en este video, que es la invisibilización por parte de todos los integrantes, de los cuidadores. Y vuelvo. Vamos a ir para adentro porque está lloviznando. está lloviendo, ¿no? Está lloviznando, sí. ¿Para qué vamos para adentro? Bueno, Ahora voy a subir un brazo. Y el otro. Muy bien. Un brazo. Si ustedes observan en este video, la persona que está delante es una de las cuidadoras, donde no respeta el espacio físico en el que Nuestra Señora U estaba trabajando. Se mete en el medio, habla, alguna parte en el video en la que yo tengo que mover a Nuestra Señora U porque ella se la lleva por delante. No estaba ahí, no estaba haciendo ejercicio, no era querida ni favorecida en esta actividad. Acá estamos nuevamente en el salón y les voy a pedir en estos últimos minutos que presten atención a la conversación y a esto que Nuestra Señora U tiene para contarnos y decirnos. Grande. Ya. Muy bien. gracias. Muy bien, viejo. Marta, De gracias. nada. ¿Cómo te sentís? Bien, muy bien. ¿Te gusta hacer ejercicio? Sí. Yo, como te digo, hice muchísimo tiempo. Claro. Hasta que ya no salía sola, digamos. Hice yoga. Claro. Después siempre estaba en movimiento, no
caminaba también, me gustaba salir a caminar. Así que no era una persona inactiva, quieta, no. ¿Y te gusta ahora que estamos haciendo gimnasia? ¿Te gusta ahora que estamos haciendo gimnasia? Si me gusta estar Sí. aquí, Haciendo gimnasia. no. ¡Ya voy, Arena! Ahora es como si no viviera, en realidad, como te digo. Me levanto y bueno, me siento en esa silla, y almohado, me acuesto, pero no tiene sentido ya mi vida. En realidad, como te digo, yo le pido a Dios que me llame. Bueno, pero ahora no, ahora somos amigas. ¿Cómo? Ahora somos amigas, no te vayas. Ahora somos amigas. Y ahora que Somos amigas. ¿cómo es la vida? No, somos amigas. ¿Sos mi amiga? ¿Cómo es Amiga. la vida Amiga. Somos compañeras. en mis compañeros de mesa? No, conmigo. Mi familia. Vos y yo. Sí, Somos compañeras. sí, Por eso. compañerísimas. Claro. Sí, Ahora nos vemos 2 veces. Nos juntamos siempre 2 veces por sí, semana. yo te agradezco muchísimo. Sos muy buena persona. Ay, Te quiero mucho. yo también te quiero mucho. Así que tenés que estar preparada. Sí, Porque vamos a seguir una haciendo. persona más que se ocupa de mí, que me quiere y que yo la quiero. Bueno, escúchame, ahora me voy con las chicas porque Adel. Perdón por hacerlos llorar a todos, porque todos lloramos con lo mismo. Y para finalizar, luego del ASPO, nuestra señora U hace actividad en todo el grupo. La otra. Y lo pierna con el brazo y lo guardo. Agarra el brazo con la pierna y lo guardo. Uy, Maruja, estaba sola. Estiro y guardo. Nos vamos a estirar, tomamos aire por la nariz. Una vez más, Teresa. Vamos a trabajar. El brazo, y cuento. No vamos a decir que ha festejado sus 102 años, llena de proyectos, con actitud. Y para terminar, y ahora sí cortamos, elegimos esta frase del doctor Salvarezza, que dice que no es posible trabajar sobre el cuerpo sin influir sobre la mente, o a la inversa, trabajar sobre la mente sin que esto incida sobre el cuerpo. Bien, cortando rapidito, el ejercicio físico a nuestra señora U le permitió, le devolvió la palabra porque empezó a expresarse, empezó a decir si había un espacio que le molestaba, si había gente que alrededor, reconoció a sus compañeros de mesa. Hicimos ejercicio con muchos elementos, bandas elásticas, pelotas, botellas, de inclusive los días en los que ella no se sentía con ganas de hacer, lo decía, me decía, hoy no tengo ganas, hoy me siento mal. Entonces buscábamos otra actividad para aprovechar el tiempo. Sin embargo, y con este diálogo final que los invité a escuchar con atención, nos damos cuenta la barrera en la que los profesionales, aún trabajando con todo el modelo completo de atención central a la persona, nos encontramos, y que es necesario empezar a derribar, sobre todo en estas residencias, donde los invisibles, y son muchos, están presentes y están viviendo. Muchísimas gracias. Bueno, te agradezco la exposición, muy buena exposición, muy amorosa la señora U, por el contrario. Y vamos a pasar a la siguiente ponencia, que es de Karina Dionisio, de la Universidad Nacional de La Plata, el cuidado de las personas adultas mayores integradas al sistema de seguridad social en contextos domésticos de la Argentina actual. Soy yo. Hola, ¿cómo están? Agradezco la invitación a las organizadoras
Por suerte se pudo concretar el congreso. Bueno, y siguiendo la línea de trabajo, me perdí una parte primera porque no me podía conectar de María Fernanda. Pero bueno, siguiendo con el tema del cuidado, yo voy a hacer una reseña del trabajo. En la ponencia expongo que no se ha podido hacer trabajo de campo por esto del aislamiento del ASPO. Se hizo un reemplazo del trabajo en terreno por llamados telefónicos con los adultos mayores en cuestión y los cuidadores. Y un poco voy a plantear un marco teórico que viene, diríamos, que sigue la línea de los planteamientos que escuché de las demás compañeras. Básicamente, Odone y demás vienen trabajando. Lo que se nos pone en este siglo es un hito celebrar que, diríamos, han ganado 20 años la población, esto del proceso del envejecimiento, a nivel mundial y en términos de promedio hemos ganado 20 años de vida, y lo cual nos implica un proceso de envejecimiento del envejecimiento, ¿no? Sí, no voy a dar datos demográficos, pero todos sabemos que en los últimos 30 años la población o el tramo de la población que mayormente va a crecer es aquella que está entre más de 75 y 80 años, ¿no? Que ya implica para el año 2050 que va a constituir un 17% de la población a nivel mundial. Lo cual nos lleva a preguntarnos quién se va a hacer cargo o quién va a cuidar de los adultos mayores, ¿no? Cuestiones, yo soy antropóloga, trabajo en la Facultad de Psicología, a su vez trabajo en la obra social que tiene a cargo los adultos mayores para mí, y en los últimos años vemos que esto de la llamada crisis del cuidado que atraviesa nuestras sociedades es una realidad en la que nos encontramos cotidianamente, ¿no? Un adulto mayor tiene un proceso, la familia, las instituciones se preguntan, ¿y ahora quién lo cuida? ¿Ahora quién lo sostiene? Esto se da en un contexto de discusión de la gerontología, desde la economía del cuidado, desde las posiciones del feminismo, que nos interpelan a, diríamos, desnaturalizar o volver a pensar categorías con las que venimos trabajando. En el módulo anterior se habló de esta categoría de vejez. Quizás en este módulo podemos hablar o quiénes son los viejos en plural, o cómo se viven esas vejeces. En este módulo, en mi caso en particular, es pensar esto de la categoría de dependencia, autonomía, cuidado, esto que planteábamos anteriormente, esta concepción desde la OMS del envejecimiento activo que implica y a quienes deja fuera, pensar nuevamente la categoría de dependencia, de funcionalidad, de autovalimiento. Y, digamos, hay un aporte de Paperman, Molière, Pascual, una línea de trabajo de Aguirre, de Odone, de Palomo en España, que reivindican una nueva concepción del cuidado, ¿no? Que el cuidado en esto está pensado como la situación de dependencia, como mostraba María Fernanda, es un acontecimiento, diríamos, inusual en la vida humana. Una nueva ética del cuidado lo que propone es que ser cuidado o ser cuidador es parte del desarrollo en esta línea de tiempo que planteábamos antes, ¿no? La cuestión de los seres humanos somos seres que dependemos del cuidado de otros. Y esto en la línea del tiempo, en el ciclo de la vida, somos cuidados en la primera etapa, pasamos a cuidar a otros y posteriormente otros nos cuidan y a su vez nosotros también somos cuidadores, ¿no? Que esto no es una relación unívoca entre uno que da cuidado y otro que recibe, sino que el cuidado es una situación inherentemente humana. Por lo tanto, y ustedes no sé si lo saben, los organismos internacionales proponen el cuidado como derecho, el cuidado a recibir
a recibir cuidado y los derechos de los cuidadores, a su vez toda la gente que trabaja en las situaciones de cuidado, y entre ellas incluimos a las familias. Por lo tanto, en esta que la pandemia nos ha puesto a la luz la economía del cuidado en esto que nuestra sociedad divide entre actividades de producción y actividades de la reproducción, donde están incluidas las actividades de crianza o de cuidados de personas dependientes, nos ha llevado a jerarquizar trabajos y a naturalizar que las cuestiones ligadas al mantenimiento y sostenimiento de la vida son cuestiones de las mujeres, cuestiones de la familia, cuestiones privadas, invisibilizadas y que no tienen un aporte económico. Quizás toda la economía del trabajo doméstico, la economía del cuidado, saca a la luz, diríamos, el valor económico en la reproducción de la fuerza de trabajo o la reproducción de las sociedades y de las personas, y a su vez nos invita a preguntarnos cuál es la naturaleza de este trabajo particular que se va a diferenciar del trabajo doméstico, porque implica una relación con otro, ¿no? Y en esto de lo afectivo, de lo emocional, de todo ese conocimiento anticipado que tiene que ver con una predisposición, con una disposición, no solo es una actividad concreta, sino implica todo un procedimiento de atención al otro, y ahí está la naturaleza de constituirse en una relación social que genera un vínculo, ¿no?, entre el cuidador y el cuidado, en contextos familiares, en contextos institucionales, etc. Lo cual, diríamos, Serri, que es una antropóloga española, invita a que empecemos a hacer etnografía. ¿Qué pasa? ¿Cómo se da esta actividad que es multifuncional? Algunos dicen que el trabajo de cuidado se evidencia cuando no existe, o sea, cuando hay una falla, no se le da la medicación, no se procede bien con la persona, ahí se visibiliza un trabajo que cuando se naturaliza esta actividad, deja de verse, ¿no? La importancia que tiene en esto que va a ser más amplio que un concepto de bienestar o de economía, sino que tiene que ver con un concepto de sostenibilidad de la vida, ¿no? Y que esto es, desde que el hombre es hombre, se cuida, somos cuidados y seremos cuidadores. Pero bueno, para, digamos, relacionar, yo tomé en la ponencia presento 3 casos, es situaciones de personas que tienen cierta dependencia. Aguirre, que es una socióloga uruguaya que estudia las vejeces y que fue parte de la elaboración y diseño del 4º pilar del sistema de bienestar uruguayo, que tiene que ver con el sistema gradual de cuidado que ya se implementa en Uruguay, y que esto implica que pensemos en que las personas pasamos por una progresividad de atención a la dependencia, y que hablar de, como plantearon las compañeras, el tema de la dependencia, algunos plantean que los parámetros de medición están muy puestos en adaptarse a las funciones físicas que hacen a un orden normal, ¿no? No, diríamos, hay toda otra propuesta de hablar de un concepto de autovalimiento relacional, de incluir si bien las mediciones de lo que es la valoración gerontológica funcional incluyen analizar el curso de la vida de esa persona, analizarla en una perspectiva de la trayectoria de vida y de la funcionalidad en un contexto determinado y en una red de sostén determinada, ¿no? Lo que incorporan Serri, por ejemplo, es lo que venían hablando ustedes, incluir que esa evaluación no sea desarrollada desde los profesionales, que decimos que es lo normal, la normalidad a la que debe un sujeto, de esa manera se va a adaptar mejor al medio,
sino ver desde la perspectiva del actor, desde la propia subjetividad, cuál es el mejor proyecto o la mejor red de sostén que elabora desde su perspectiva, desde sus intereses, de sus necesidades, ¿no? Y esto, diríamos, quienes trabajamos en organismos públicos, diríamos, nos cuesta mucho salir desde los parámetros normativos, y desde María Fernanda ponía muy en juego esto que la gerontología plantea hoy, que los profesionales nos convertamos en facilitadores de elaborar proyectos de vida centrados en los intereses del sujeto y no desde la perspectiva normativa que tenemos las ciencias que trabajan la salud de las personas con problemas de dependencia, ¿no? Y que esta problemática no solo abarca a los adultos mayores, abarcan a las personas con discapacidad, a los niños, aunque la naturaleza del trabajo es distinta. Mi propuesta era centrada, la antropología tiene mucho trabajo etnográfico hecho sobre parámetros, diríamos, culturales o de mandatos sociales ligados a la crianza de los niños, pero poco tiene hecho, o por lo menos de lo que yo he podido acceder, sobre cuáles son las cuestiones disciplinares, las cuestiones de mandatos sociales, los saberes que las generaciones cuidadoras hoy implementan para cuidar a los adultos mayores, diríamos, todo el campo simbólico o de las representaciones que es el buen cuidar, cómo se cuida bien, qué criterios. ¿Por qué? Porque el trabajo de cuidado no solo es una actividad práctica, sino también es una actividad cognitiva, afectiva, valorativa. Y en estos tres casos, hay un caso de una persona, y que también las estadísticas vieron que en el 2012 se hizo la encuesta nacional de calidad de vida de las personas adultas mayores y se encontró que nosotros tenemos una población adulta mayor envejecida urbana, mayormente femenina, y con un 60% de personas adultas que viven solas o acompañadas de otro adulto mayor, lo cual nos lleva a que haya una crisis del cuidado, porque esto está acompañado de dos procesos que también modifican el cuidado como el cuidado como una actividad que antes era sostenida por las mujeres y las familias, en que desde la década del 60, con la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, acompañada de una composición familiar cada vez más chica, con menores cantidad de hijos, vemos que esta familia extensa o las mujeres amas de casa que antes se hacían cargo de los viejos y que los viejos viven más. Por lo tanto, tenemos un conjunto de procesos que, diríamos, se articulan para pensar nuevos diseños, nuevas maneras, pero que en los casos que yo estudié se da que hay una población adulta mayor, hija, que cuida a sus adultos mayores padres, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos... Sí. Perdón, 3 minutos tenés. Sí. Y que en las entrevistas lo que sale es todavía una concepción que el cuidado más valorado es el que se sostiene en el marco de la familia, el cuidado más valorado es el que está ligado, se le pide a las cuidadoras, se les pide a las cuidadoras que lo hagan con amor, y lo que se da es que cuando uno analiza las relaciones familiares al interior de la familia, lo que vemos es que hay una interdependencia y que el cuidado no es una cuestión lineal de unos hacia otros, sino que la población dependiente también sostiene otras actividades de la familia, económicas, afectivas, etcétera, hacia sus cuidadores. Y que la red de sostén informal sigue siendo una de las más valoradas o que mayor implicancia tienen amigos, vecinos, instituciones con las que comparten actividades, son las que sostienen
la calidad de vida de esas personas. Bueno, un poco era esto lo que yo quería presentar. Creo que estamos en una situación de conocer, o sea, mi objetivo es conocer qué le pasa a la persona cuidada, qué siente, cómo recibe el cuidado, en qué posición, qué lugar se pone. Hay mucho estudiado del cuidador, ¿no? Y que deberíamos trabajar más articuladamente entre los familiares cuidadores, las cuidadoras, las personas cuidadas, y las instituciones que intervenimos en esa organización de alguna manera. Gracias. Bueno, nos has dejado un planteo para una larga discusión al final de esta mesa, que evidentemente tiene el cuidado como un tema importante esta hora, este grupo de trabajos. Bueno, ahora voy a presentarlas, presento por el apellido, es un grupo de la Universidad de Luján, que son Museres, Baglione, Rodolfo, Gorosito y Palermo, cuyo trabajo tiene que ver con el acceso a las tecnologías, a las TICs, digamos, en personas mayores, un estudio de casos en San Miguel. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día a todos y a todas. Primeramente agradecerles este espacio para compartir conocimientos. Bueno, somos estudiantes y graduadas de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Luján. Formamos parte de un equipo de investigación coordinado por 2 profesionales y docentes del Departamento de Ciencias Sociales de la universidad, junto con Paula Pochintesta y Nuria Museres. Bueno, en esta presentación queremos contarles un poco los avances y algunas conclusiones a las que hemos llegado en esta investigación. Como bien decía, este trabajo intenta conocer, digamos, cómo es el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en personas mayores. La realización de este trabajo encuentra su fundamento, digamos, en 2 ejes que nos parecieron fundamentales. Por un lado, bueno, el envejecimiento poblacional, que es un hecho que atraviesa la realidad de nuestra región, y que podemos ver esta expresión puntualmente en la localidad de San Miguel, donde, de acuerdo con datos oficiales del INDEC, más del 12% de la población tiene más de 60 años. Y por otra parte, otro eje fundamental es el aceleramiento tecnológico. Sabemos que los avances tecnológicos nos han llevado a rediseñar nuestras prácticas cotidianas, nuestras prácticas sociales y culturales, pero que la incorporación de estas nuevas tecnologías se ha dado de manera desigual en la sociedad, y que ha sido mucho más heterogéneo y se evidencia más en las personas mayores de 60 años, que son quienes menos acceso han tenido a estas tecnologías. Bueno, ¿qué nos propusimos en esta investigación? Como un objetivo general, analizar los usos, las percepciones y la valoración que hacen sobre las tecnologías las personas mayores del partido de San Miguel, analizando el perfil también de las personas, considerando el nivel educativo, la edad y el género. Brevemente algunos aspectos metodológicos que estuvimos trabajando. Se realizó una investigación de tipo cualitativa, se hizo un estudio de casos, se realizaron un total de 16 entrevistas a personas, mujeres y varones de más de 60 años, de los distintos partidos de la localidad de San Miguel. Realizamos un total de 16 entrevistas que fueron de tipo semidirigidas. Bueno, con respecto a los protagonistas de esta investigación, algunos datos a destacar: la edad promedio fue de 73 años, encontramos que 3 de cada 4 entrevistados son propietarios de su vivienda, más de la mitad vive en hogares multigeneracionales, y 1 de cada 3 reside en un hogar residencial. Con respecto al nivel de instrucción, bueno, el rango de 60 a 74 años es, digamos, donde se encuentra el nivel de instrucción más alto, que sería secundario, terciario y universitario. Por otra parte, con respecto a la cobertura previsional, bueno, como se puede ver
En el gráfico, el 37% de la muestra que percibe jubilación. Tenemos otro 25% que percibe la jubilación y además trabaja. Tenemos un 13% de esta muestra que se encuentra trabajando, digamos, de manera autónoma o en relación de dependencia. Otro 13% que percibe una pensión y un 12% de personas que, aparte de la jubilación o de la pensión, también trabajan. Bueno, ahora a continuación mi compañera les va a contar un poco algunos de los resultados y de las conclusiones de este trabajo. Bueno, hola, buenos días a todos. Como comentaba recién mi compañera, lo que nos interesaba con este proyecto y con esta ponencia en particular es poder recuperar las experiencias en torno a las TICs, sabiendo que las personas mayores, por el solo hecho de pertenecer a esta sociedad que está caracterizada por el fuerte impacto y la aceleración tecnológica, construyen relaciones particulares o singulares en torno al uso de las TICs. Pensemos que la vida cotidiana hoy en día se encuentra mediada por estos dispositivos tecnológicos, sobre todo en esta época de pandemia, en donde muchos se vieron obligados a incorporar estas tecnologías para mantener contacto con familiares o allegados. Nos propusimos entonces indagar sobre las costumbres, sobre los usos, sobre las actividades cotidianas de estas personas, para poder conocer cuál es el lugar que las TICs ocupan en su vida cotidiana. Preguntamos entonces sobre qué dispositivos tecnológicos utilizaban más, si es que lo utilizaban, con qué finalidad, qué impacto creían ellos que estos dispositivos habían tenido durante la pandemia, qué importancia tenían los mismos, si podían identificar o no brechas en el acceso a estas tecnologías. Los resultados los fueron agrupados en 3 ejes. El primero de todos es el de usos de las TICs en la cotidianeidad. Allí pudimos ver que del total de los entrevistados, 15 poseen acceso a Internet. Sin embargo, pudimos ver que no todos hacen uso de la misma manera de estos dispositivos, algunos lo usan con más frecuencia que otros. El teléfono celular es el dispositivo más utilizado, sobre todo como un medio de comunicación, pero también para darle continuidad a las actividades laborales. WhatsApp es la aplicación más utilizada por 12 de los entrevistados, seguida por la red social de Facebook. La televisión por cable es el segundo dispositivo más utilizado, también a través de los servicios de streaming como pueden ser Netflix o YouTube, pero en menor medida. Y en último lugar, la computadora. Acá muchos de los entrevistados remarcaban la importancia de haber recibido capacitaciones a lo largo de sus trayectorias laborales sobre el uso de las computadoras, porque esto les permitió agilizar algunas cuestiones durante la pandemia con el tema del home office. También teníamos personas que realizaban actividades recreativas, capacitaciones de talleres, mismos en las actividades, en las plataformas de Facebook de algunas universidades o a través de la plataforma de PAM. Lo que nos interesaba, uno de los supuestos con los cuales habíamos partido en nuestro estudio, era poder visualizar si en realidad el nivel educativo era o no un determinante en el acceso y en la profesión de las TICs. Y al menos en nuestra muestra lo que pudimos visualizar es que esto no se contempla de esta manera, sino que en realidad el acceso a las TICs está más relacionada a la presencia o ausencia de las redes sociales de apoyo. Principalmente lo vimos en 2 actividades, en lo que refiere a la bancarización digital y las compras online, que son todas actividades que se desempeñan con la asistencia de terceros, principalmente de cónyuges y de los hijos, por un lado porque por ahí pueden resultar un poco engorrosas, y por otro lado porque las personas mayores no se sentían del todo seguras a la hora de comprar en estas plataformas con la tarjeta de crédito o débito. Como decíamos, otro de los ejes de análisis que se desprende de nuestros resultados es la importancia de las redes sociales de apoyo. Acá vimos que más de la mitad de los entrevistados que tenía proximidad geográfica
con familiares o referentes afectivos, estos se constituían en estos pilares fundamentales a la hora de poder recurrir a ellos para que los ayuden en el uso de estas tecnologías. Ahí tenemos a esta señora, esta mujer de 75 años, quien relata que, bueno, que el uso del teléfono es nuevo para ella, sobre todo durante la pandemia, y que cuenta con la colaboración de los nietos y los hijos, pero destaca algo muy importante, que es que muchas veces ellos no tienen el tiempo ni la paciencia suficiente como para enseñarle lo que ella necesita. Y consecuentemente con la bibliografía vista hasta el momento, nosotros podemos ver que si bien las redes sociales de apoyo tienen un impacto muy positivo y funcionan como facilitadores, su colaboración y su ayuda son en ocasiones transitorias, justamente porque estos no cuentan o con el tiempo o con la paciencia suficiente que la persona mayor requiere. Por otro lado, nos encontramos con el último de los ejes que se desprenden de los resultados, que son las valoraciones en torno a las TICs. Allí encontramos que más de la mitad de los entrevistados consideran a las tecnologías como algo positivo, independientemente de si las incorporan en el cotidiano o no. Sobre todo, insisto, durante la pandemia, cuando las personas mayores fueron consideradas grupos de riesgo y tuvieron que adquirir e incorporar a su cotidianidad estas tecnologías. Ahí nos encontramos con esta señora de 65 años que dice que, bueno, que la tecnología la mantuvo viva durante este periodo, que le posibilitó mantener contactos con grupos de vecinos, saber cómo estaban, que estaban todo el tiempo conectados y mandándose mensajes. En una postura un poquito más imparcial, encontramos que 3 de cada 10 de los entrevistados considera que si bien la tecnología es algo positivo para ellos y para su sector, su grupo etario en general, no consideran que sea necesario incorporarla de forma inmediata a su cotidianidad, sobre todo si estas actividades pueden ser delegadas en terceros. Otra vez volvemos a la importancia de las redes de apoyo. Y por último... 3 minutitos. Sí, bien. Por último nos encontramos de todas maneras estamos bien en el tiempo, pero debo cumplir con lo que hemos planteado. Y por último nos encontramos con esta señora que relata que, bueno, que la tecnología es algo negativo porque termina generando dependencia y separando a las familias por estar todo el tiempo conectados. Ya relacionando y yendo a las conclusiones, encontramos que la pandemia dinamizó la adquisición de estas herramientas digitales. Sí, dentro de nuestra muestra hubo apropiaciones y conocimientos heterogéneos. Esta heterogeneidad está dada principalmente, según nuestras conclusiones, por aspectos sociales y afectivos y por el rol principal que tienen estas redes de apoyo y los expertos cálidos que funcionan como facilitadores. Bueno, el nivel de instrucción dentro de nuestra muestra no fue un factor determinante en la apropiación de las TICs, al igual que el género y la edad. Sí encontramos barreras en la apropiación de las TICs propias de las tecnologías, desde el tamaño de la letra, de los teléfonos celulares, hasta el lenguaje computacional o las diferencias en las interfaces. Y por último, nos parece fundamental aclarar que sí, en este contexto fue sumamente necesario generar la necesidad de adquirir y desarrollar nuevas competencias digitales para, como decían algunos de ellos, para no quedar afuera de esta nueva sociedad de la información y la comunicación. Así que bueno, les agradecemos muchísimo que nos hayan prestado atención este tiempo y les cedo la palabra al próximo grupo. Bueno, muy interesante, bien planteada la investigación, la felicito, chicas, y ahora le toca el turno a, bueno, una ponencia no va a estar, y por lo tanto pasa el turno a Baglione María, también de la Universidad de Luján, sobre el tema curso de vida y consumos problemáticos,
un estudio de casos en el AMBA. Hola, ¿cómo están? Bueno, como bien lo dijo la doctora Julieta Donel, voy a trabajar y abordar los consumos problemáticos en las personas mayores. Iniciar la presentación. Este se constituyó en el tema que abordé y desarrollé en mi trabajo final de graduación, el cual presenté en diciembre del año pasado. Así que voy a compartir con ustedes los principales resultados de este trabajo. Antes de eso, algunas cuestiones previas que son necesarias de considerar es el hecho de que hoy en día los consumos problemáticos son abordados desde una perspectiva integral. Esta mirada... Perdón, te aviso, yo por lo menos te estoy escuchando como alejada, como bajo. No sé si el resto le pasa lo mismo. Sí, algo con el micrófono, no sé si se está golpeando el micrófono o se escucha como raro. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Mejor? Un poco mejor. Y si querés poner pantalla completa el modo de la presentación para que se vea todo. Ahí ya lo puse. Ah, porque acá no se ve completo. Vuelvo a intentarlo. A ver. Ahí. No, pero igual se ve, aunque no... Ahí, ahora sí. Ahora sí. Problemas técnicos. Perdón. Ahí está. Bueno, estaba comentando que los consumos problemáticos hoy en día son abordados desde una perspectiva integral. Esta, a diferencia de sus precedentes, deja de considerar al sujeto como un enfermo, como un criminal, como un adicto, sino que lo considera como un sujeto de derechos, que este es uno de los hitos históricos en el abordaje de esta problemática. Para esta perspectiva es fundamental centrarse y considerar el sujeto cuando abordamos esta cuestión, pero no solo eso, sino también indagar cuál es el vínculo que esa persona establece con el objeto del consumo y el contexto en el cual está inserto. Además de eso, una diferencia muy importante es que considera el consumo como una problemática multicausal, y para ello es necesario considerar no solo el sujeto, sino su historia de vida, su entorno, las redes y los vínculos con los que cuenta, y sobre todo, lo que dije recién, el contexto, pero lo que hace es incorporar en el análisis la sociedad del consumo, que si bien no es un factor determinante, es el escenario en el cual estos comportamientos se desarrollan. Esta es justamente una de las características principales de estas pautas sociales y culturales, radica en promover este tipo de actitudes, estos consumos de bienes y servicios desechables, para sobrellevar ciertos padecimientos, sentimientos como el malestar, e incluso se lo pregonan como el camino para alcanzar la felicidad. Justamente en 2014 se sanciona la ley del Plan de Abordaje Integral para los Consumos Problemáticos y los define como todo aquel comportamiento que, mediando o sin mediar sustancia alguna, afecta negativamente en forma crónica la salud física, psíquica del sujeto, e incluye también las relaciones sociales. A diferencia de los paradigmas previos a este, ya no se centra únicamente en las sustancias químicas, sino también que incorpora la necesidad de considerar los comportamientos no químicos, como por ejemplo los juegos de azar, las tecnofilias, las compras, la comida, entre tantas otras cuestiones. Bueno, justamente acá les quería mostrar algunos resultados de los informes realizados a nivel nacional. Bueno, el último informe realizado por Cedronal en 2017 destaca que las personas entre 50 y 65 años son las que más consumen a nivel nacional, y esta tendencia está volcada principalmente hacia las sustancias químicas legales, como el alcohol y el tabaco, mientras que analgésicos y drogas ilícitas representan índices menores al 10%. En 2018, el Ministerio de Salud de la Nación lleva a cabo el reglamento de la cuarta encuesta de factores de riesgos, y a diferencia del informe anterior, considera a las personas mayores de 65 años. Sin embargo, este informe se limita únicamente a las sustancias químicas legales, como son el tabaco, un 10,2%, y el alcohol, un 4,3%. En ese mismo año, Cedronar lleva a cabo por primera vez un estudio exploratorio sobre el consumo problemático en personas mayores.
Y este informe da cuenta de que la prevalencia de alcohol mensual justamente es de un 55,1%, mientras que la prevalencia anual en esta población es de un 66,9%. En cuanto a los psicofármacos, las estadísticas son de un 19,7% y en el último año de un 23,6%. Y tabaco, por último, un 10% en el último mes y una prevalencia anual del 5,6%. Si bien esta es una primera aproximación que realiza el Observatorio Nacional, todavía hay una constante invisibilización de esta problemática en una población que se encuentra en constante crecimiento. Como bien lo mencionaron las compañeras que abordaron anteriormente el tema de las tecnologías, Argentina se encuentra vivenciando una transición demográfica en la cual consiste en el crecimiento de la población de las personas mayores de 60 años. Justamente Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires se constituyen en las áreas más envejecidas del país, y su tasa de crecimiento de envejecimiento tiene una tendencia ascendente. Bueno, teniendo en cuenta estas cuestiones previas, el objetivo que me propuse en el trabajo fue justamente conocer los cambios que perciben en sus trayectorias de vida las personas de 60 años y más residentes del área metropolitana de Buenos Aires que atravesaron y o se encuentran atravesando una situación de consumo problemáticos. En cuanto a objetivos específicos, en primer lugar fue reconstruir estas trayectorias biográficas de las personas que atravesaban por este tipo de situación. En segundo lugar, analizar las transiciones y los puntos de inflexión de las personas mayores. Y por último, describir cómo son percibidas las redes de apoyo frente a estas situaciones. Para poder cumplimentar estos objetivos, lo comento rápidamente, la investigación fue de tipo cualitativa y se orientó a un diseño descriptivo exploratorio. La estrategia metodológica seleccionada fue un estudio de casos donde se tuvieron en cuenta ciertos criterios para seleccionarlos. Bueno, que sean grupos de personas de entre 60 y 69 años, de 70 y más, hombres y mujeres, personas que se encuentren o hayan atravesado por una situación de consumos problemáticos y principalmente que residen en el área metropolitana de Buenos Aires. La técnica de recolección de datos empleada fue entrevistas en profundidad, tanto presenciales como virtuales. Esto se debió a que en marzo el establecimiento del ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, interrumpió el trabajo de campo, pero se pudo sustituir y llevar a cabo mediante entrevistas por WhatsApp, videollamadas. Esto posibilitó llevar a cabo y reconstruir los relatos de vida por parte de los entrevistados. Para analizar y procesar estos datos obtenidos, elaboré una matriz de datos que tuvo en cuenta los distintos momentos del curso de vida y los eventos socialmente esperables, como por ejemplo la edad en la que transcurren los estudios primarios, secundarios, la edad jubilatoria, entre otras cuestiones. Bueno, en primer lugar, y ya para poder abordar los resultados de la investigación, reconocer el hecho de que todas las trayectorias son heterogéneas. Sin embargo, y a pesar de ello, se pudieron observar ciertas similitudes en los 5 casos analizados. Carolina, 60 años, Lorena, 63 años, José, 65, María, 70 y Alfredo, 71. Como pueden observar en la tabla, lo que presentan en común estos casos es que todos sus consumos corresponden a una iniciación temprana, es decir, previa a los 60 años. Y en lo que respecta a los consumos de sustancias químicas particularmente, en el caso de Carolina, Lorena, María y Alfredo, este consumo de tabaco y alcohol inició durante la adolescencia, momento en el cual se lleva a cabo una transición de tipo evolutiva, conocido como la adolescencia, que va entre los 12 y los 18 años, donde los jóvenes se encuentran en la búsqueda de su propia identidad y comienzan a tomar más relevancia los grupos de pares, grupos de amigos. Justamente las 3 entrevistadas coinciden y relataron que ellas iniciaron el consumo de tabaco porque era algo común en la época, era una cuestión de cancherear. En el caso de Alfredo, él inició su consumo de alcohol a los 16 años, juntándose con sus compañeros de trabajo. Sin embargo, a lo largo de la entrevista, él relaciona esta cuestión, este comportamiento, con la imagen que tenía de su padre, quien también consumía alcohol y
ejercía ciertas actitudes violentas para con su madre. Es cuando tiene 14 años que su padre abandona su hogar y este se constituye en un punto de inflexión en su trayectoria vital que lo obliga a abandonar sus estudios secundarios e iniciarse en comenzar a trabajar de manera temprana. Esta cuestión del abandono de la trayectoria educativa también se observa en Carolina y Lorena, y lo que presentan en común estos tres casos que mencioné a lo último, es el hecho de que al iniciar actividades laborales, ellos ya contaban con los recursos económicos para iniciar y sostener sus respectivos consumos, los cuales eran desarrollados ya sean con amigos o familiares inclusive. En el caso de los consumos no químicos, como son los juegos de azar en Lorena y en María, estos se inician después de los 50 años, que también está relacionado al hecho de que esta actividad en nuestro país está regulada de tal manera que no se le permite el acceso, por ejemplo, a casinos y bingos a menores de 18 años. Para ambas entrevistadas, esta actividad es vista como una cuestión recreativa, social. La desarrollan mayormente en compañía de otros, sin embargo, también lo hacen de manera lo hacen solas, no esperan generar reuniones sociales para ir a estos establecimientos. En el caso de Lorena puntualmente, esta iniciación se vio también marcada por un punto de inflexión en su trayectoria vital, que consistió en la separación con su pareja en ese momento, que para ella era el gran amor de su vida. Una cuestión importante a destacar, en la que coinciden ambas entrevistadas, es el hecho de que para ellas este tipo de comportamientos no es problemático, si se lo compara, por ejemplo, con el de sustancias químicas, como el tabaco, que el único riesgo que corren está más para el lado de lo económico, la cuestión económica. Esto genera que la actividad solamente sea interrumpida cuando no cuentan con los medios necesarios para poder desarrollarlos, y inclusive cuando los establecimientos están inhabilitados y o cerrados. Justamente esto fue lo que pasó a partir del 20 de marzo del año pasado, cuando mediante el decreto de necesidad y urgencia se estableció el ASPO y los establecimientos como bingos y casinos tuvieron que cerrar. Ambas coinciden en que al no poder desarrollar esta actividad de manera presencial, recurren a otras alternativas, como por ejemplo los juegos online, a partir del teléfono celular, y en las redes sociales y demás páginas web. Bien. En el caso de José, retomando la cuestión de las sustancias químicas, solamente se observa 2 periodos de interrupción de su consumo. El primero vinculado a un momento en donde tuvo que llevar a cabo un tratamiento de salud, por lo cual se vio obligado a cesar su consumo, y en un segundo momento él reconoce, sí. Está muy interesante, tenemos tiempo, yo te diría que tenés 3 minutos, diría que hasta 5 nos podríamos estirar en esta parte. Perfecto, gracias, voy más rápido. En este segundo momento, José reconoce que tiene un problema con su consumo y emplea una estrategia que él lo denomina como fuga geográfica, donde emigra hacia el extranjero. Sin embargo, esta medida no es sostenida en el tiempo, ya que al retornar a su país, su consumo vuelve a iniciar. En el caso del consumo de tabaco por parte de las mujeres, todas coinciden en que este periodo de interrupción se dio en periodos de embarazo y lactancia materna, ya que eran conscientes de lo que ingerir este tipo de sustancias generaría problemas en el desarrollo y en la formación del bebé. Sí es importante destacar el hecho de que esta toma de conciencia por parte de las entrevistadas todavía es sostenida hoy en día, ya que reducen e incluso es casi nulo su consumo cuando están en presencia de sus nietos y sus hijas embarazadas o incluso sus nueras. En lo que respecta al cese del consumo, se observa que hay una toma de conciencia por parte de los entrevistados, pero a diferencia de las mujeres, esto está más vinculado a una cuestión laboral, ya que el ingerir este tipo de sustancias, como lo son las drogas y el alcohol, generaba ciertas pérdidas en las capacidades psicológicas y físicas cuando desempeñaban sus actividades. Esto generó que los entrevistados tomaran la decisión de iniciar un tratamiento. Es así como aparecen en sus trayectorias de vida
las redes de apoyo formales, como por ejemplo organizaciones de la sociedad civil, Narcóticos Anónimos, la Iglesia del Barrio e incluso un hospital. Lo que hicieron estas instituciones, estas redes, fueron brindar un acompañamiento y las herramientas necesarias para sostener sus consumos. Sin embargo, esta trayectoria, este tratamiento, no fue lineal, ya que ambos vivenciaron episodios de recaída que estuvieron vinculados a la pérdida de un familiar. En ese momento, la sustancia aparece como una solución, como un medio para sobrellevar ese sentimiento de pérdida, de duelo. Sí, es importante destacar que después de los 61 años, ambos entrevistados logran sostener sus consumos. Bueno, y lo último para finalizar es en relación a las redes de apoyo. Al reconstruir las trayectorias, no solo de consumo, sino las trayectorias de vida, se pudieron observar ciertos factores de protección. Como lo dije recién, bueno, las redes primarias, las parejas, los hijos y los nietos, que promueven la disminución y el consumo de sustancias químicas, y también en el caso de los tratamientos, permiten sobrellevarlos, y puntualmente ocuparon un rol fundamental en los episodios de recaídas. En cuanto a las redes formales, bueno, estas organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas fueron un pilar fundamental y que incluso hoy en día siguen sosteniendo esos encuentros. También se pudo determinar un factor de riesgo muy importante, que es el hecho de que independientemente de la edad a la cual se iniciara el consumo, establecer un vínculo con cualquier persona que acepte y promueva este tipo de comportamiento, ya sea una sustancia química o un comportamiento no químico, va a generar que se obvien las consecuencias biopsicosociales que esto produce y se naturalice y promueva el comportamiento. Bueno, me parece que este tema recién está empezando a ser visibilizado, y agradezco la oportunidad de poder compartir, aunque sea brevemente, algunos de los resultados de esta investigación. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bien interesante el tema de los consumos para analizar. Y bueno, abrimos a las preguntas y a los debates. Ya expusieron los 4 grupos o las 4 ponencias que tenemos en esta parte de la reunión. Aquí en el chat, Karina dice que los estudios interculturales pueden aportar mucho más a este debate y encontrar formas nuevas de organización del cuidado. De alguna manera, los 4 estudios que se plantearon, aunque sean temas diferentes, y aunque tomen las TICs, también en un contexto de pandemia, tienen que ver con el cuidado y con estas relaciones de la vida cotidiana, y cómo, digamos, también la enseñanza de las TIC entre las generaciones tiene que ver con el cuidado y con la paciencia que nos damos entre las generaciones. Bueno, levantó la mano Gustavo. Voy a aprovechar entonces. Primero también, como la primera parte, felicitar a las investigadoras. La verdad que siempre es interesante encontrarnos con datos, con investigaciones. Coincido con usted, Julieta, en la importancia que tiene comenzar a plantear los estudios sistemáticos sobre todas formas de cuidados. Yo creo que acá es importante también entender de una perspectiva de género la responsabilidad de los varones para incorporarnos a las tareas de cuidado. Todos sabemos lo que está pasando, sabemos que los próximos años van a ser los años de los cuidados, todos somos sujetos de cuidado y objetos de cuidados, es un factor evolutivo, la vida sin cuidado no se puede desarrollar, y la crisis de los cuidados lleva a una toma de responsabilidad también de género por parte de los varones. Yo sé que soy el único varón, pero siempre, ya Julieta ya me conoce, yo llamo, convoco a mis compañeros de género a comenzar a tomar esta responsabilidad de los cuidados y disfrutarlo. Disfrutar la tarea de cuidar a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, o como una tarea profesional. Y en este aspecto quiero vincularlo
con el trabajo que presentó María Fernanda, que tiene que ver con esto que estoy diciendo, la satisfacción, el placer, vinculado a la vocación profesional, la necesidad y la importancia de tener empatía en nuestras investigaciones. Nosotros no somos químicos, no quiero desmerecer la química en la ciencia exacta, pero nosotros no estamos viendo la vida por un microscopio, con todo lo importante que es mirar la vida por un microscopio o mirar cómo rotan los planetas a través de la lente de un telescopio. No es esa la posición que quiero decir. Nosotros somos seres humanos y nos investigamos a nosotros mismos. Entonces yo quiero rescatar, a partir del trabajo de María Fernanda, como el de todas las que presentaron, la necesidad de empatizar, la necesidad de las emociones en el trabajo de investigación y la necesidad también del control de estas emociones para hacer ciencia. Entonces ahí rescato la tarea intergrupal de nuestros maestros y de nuestras maestras y de nuestras instituciones, nuestras universidades, nuestros colegios, nuestros institutos de investigación. La necesidad, como está presentando este congreso, de compartir en un ambiente de camaradería, de fraternidad y de tolerancia nuestras investigaciones, porque esas emociones, esa empatía a veces nos pueden llevar a caminos cerrados o equivocarnos en nuestras apreciaciones. Entonces, al presentar nuestras investigaciones a colegas, creo que es una buena forma de controlar quizás esos errores. Entonces yo reitero mis felicitaciones y quería hacer este aporte metodológico. Sí, María Gabriela. Me sumo a esto que dice Gustavo y le agrego algo más. Lo interesante también de que se empiecen a sumar a estos debates, a estas presentaciones, y a esta capacidad de sentarse ante el otro a compartir, con la humildad también de escuchar del otro cuánto puede decir y cuánto puede aportar a los trabajos futuros de los estudiantes avanzados y de los jóvenes graduados, porque me parece que esto también es un debate interesante en términos intergeneracionales. Muchos admitimos hace un rato que nos vamos poniendo viejos en nuestros procesos de investigación y necesitamos que las nuevas generaciones se sumen y aporten, necesitamos escucharlos y que nos escuchen, ¿no? Eso me parece que también es una cuestión interesante a destacar, sobre todo en estos últimos tiempos, en estos espacios. Y también en términos de una cuestión metodológica, pensaba que algo que atraviesa a las 4 presentaciones que escuchamos recién, tiene que ver con la importancia de los estudios de casos, o el estudio de caso, como una forma de atender a esto que planteábamos más temprano en la primera parte, sobre todo a partir de la presentación de Liliana, que nos hacía respecto de las representaciones, porque me parece que esos estudios de caso lo que hacen es como contraponer esta cuestión pequeña y más micro, y que está bien ligada a la historia inclusive de la etnografía y de la práctica antropológica, a lo que sucede a veces a nivel de representaciones, o a nivel de lo que son, como decía Karina, los discursos más institucionales, o las modelizaciones más institucionales. Entonces, creo que tuvimos 4 ejemplos bien interesantes y bien diferentes, de cómo se puede construir desde allí, y cómo se puede trabajar en esa contraposición entre grandes modelos y situaciones concretas, en términos de territorios, en términos de experiencias situadas. Y pensaba que también, en vinculación con lo que hablamos más temprano, estos trabajos nos hacen reflexionar en esta cuestión de no pensar el cuidado unidireccionalmente. Tenemos muchos ejemplos para pensar en algo que Caro decía más temprano, dijo algo así como el cuidado entre todas las edades, o una cosa por el estilo, porque si no volvemos a caer en la idea de que el cuidado es nada más que una cuestión de mera subsistencia. Y yo, cuando veía el video que mostraba María Fernanda, y decía, se emocionaron, pensaba, se emociona María Fernanda, seguramente se emocionó en el transcurso de su trabajo, se habrá vuelto a emocionar cuando lo tuvo que escribir o sistematizar, y eso también tiene que ver con su cuidado. Entonces ahí hay una persona de 100 años que le estaba brindando cuidado a una persona más joven desde un lugar que es diferente por ahí del que tendemos a pensar más normalmente. Eso me pareció que también era una cuestión que tenemos que revisar, del mismo modo que el trabajo de las chicas acerca de las TICs, y acerca de los consumos problemáticos. Digo a las chicas porque son las más jóvenes. Otra vez nos llevan a revisar ojo de caer en aseveraciones contundentes y a veces sin fundamento en términos de casos. Pensar las brechas tecnológicas como un obstáculo, o pensar los consumos como algo que no sucede en las personas mayores, como tampoco sucede la sexualidad, son también cuestiones que están más ligadas a modelizaciones y a prejuicios, que a situaciones que luego uno observa cuando empieza a trabajar en situaciones concretas.
eso como un poco rescatando el diálogo entre los distintos trabajos que me parecieron súper interesantes y que los agradezco. Perdón, Ana Valero me está diciendo en el chat que quería hacer un comentario. Sí, hola. Sí, va en la misma línea que lo que planteaba recién Gabriela. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, va en la línea de lo que recién planteaba Gabriela. Sí, se me ocurría esto al escuchar las exposiciones, que tiene que ver con también, digamos, por un lado, reconocer las pluralidades de las formas de cuidado al interior de nuestra sociedad. Cuando hablamos, entre comillas, de nuestra sociedad, me refiero a lo que consideramos nuestros entornos más próximos y aquello que consideramos como dado y más familiar, digamos. Pero también pensar al interior de esto que denominamos nuestra sociedad, que incluye otras formas de cuidado, incluso con relaciones de ida y vuelta, como planteaba recién Gabriela, que no necesariamente son, priman, digamos, o se vinculan con miradas unidireccionales del cuidado. En nuestro trabajo, desde el proyecto de extensión y desde el proyecto de investigación, surgen referencias claras del cuidado en un formato que incluye relaciones de ida y vuelta, pero que también incluye sistemas de cuidado a nivel intrageneracional por parte de personas mayores hacia personas mayores, ¿no? Cuidado de pares con respecto, por ejemplo, al acompañamiento, a la posibilidad de estimular, de sacar de una situación de padecimiento y de acompañar en una situación de padecimiento, de establecer vínculos con otros, de convocar a la grupalidad. Digo, me parece que todas esas experiencias más puntuales nos sirven para reflexionar respecto de algunos supuestos y formatos respecto de cómo conceptualizar el cuidado, ¿sí? No como una categoría uniforme, y no necesariamente como unidireccional. Y por otro lado, también asumir esto que también generalizamos o tal vez tendemos a pensar que es extensivo a otros repertorios socioculturales, esta cuestión de el cuidado de los más jóvenes hacia los mayores, que no necesariamente es así en todas las sociedades y que incluso se da en una relación inversa, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en el caso de sociedades que quizá para nosotros geográficamente son lejanas, ¿sí? Como por ejemplo el caso de las comunidades inuit y las personas mayores, en el caso de las personas inuit, que tienen un papel sumamente activo en la conservación, producción y fortalecimiento de la memoria social, y eso conlleva también a la tendida de puentes respecto de generaciones más jóvenes, que en particular en el caso de las comunidades inuit experimentan y transitan hoy y son representantes de las tasas más altas de suicidio a nivel mundial. Entonces me parece que pensar y poner en discusión, primero, descentrar los parámetros de nuestra propia sociedad y poner en discusión otros ejemplos y situaciones, sirve para enriquecer la posibilidad de pensar el concepto de cuidado. Bueno, no quiero extenderme más, tenía otro ejemplo que viene más de las experiencias prácticas del proyecto de extensión, pero lo dejamos para otro momento. Sí, Cristina, creo, Kanji, ¿tu nombre es Cristina? Sí. Fíjate que... No, un pequeño comentario que se me ocurre mientras escuchaba esta segunda tanda de ponencias. La idea del cuidado es fantástica, pero también se puede relacionar con una vivencia que al menos yo he palpado bastante en lo que tiene que ver con decretarse anciano, y esto es la progresiva limitación de la sociabilidad de la persona. Es decir, se veía muy claro en el caso de Fernanda, que por supuesto me pareció fantástico, y que a través de esta noción de cuidado, lo que proveyó en realidad, me parece a mí, y de modo central, es una nueva vía de sociabilidad. Esta señora, invisible en algún sentido, no solo se volvía visible, sino agente de su propia decisión. Y esto te quita del lugar estático en el que había sido depositada. Me recordaba, miren, ustedes seguramente lo conocen mucho mejor que yo, me recordaba el caso de Helen Keller, ¿no? Aquella niña de 12 años, ciega y sorda, que estaba totalmente excluida del mundo, no obstante ser pequeña, porque no tenía un lenguaje para comunicarse a sí misma ante los demás, y no tenía un lenguaje que le permitiera seguir elaborando el mundo espiritual. Esta señora
que sí lo tenía, sin embargo no podía transmitirlo porque no había escuchas dispuestas. Y esto es lo que me parece que mostró de modo muy interesante, de modo que me parece a mí que a veces con mucha frecuencia se reúne en el fenómeno de la ancianidad una serie de defectos de sociabilidad que como grupo generamos, sea bajo la noción de una errada noción de cuidado, una errada noción de riesgo, para ir a las primeras conclusiones que decíamos, que en definitiva le quitan a la persona autonomía. Y me parece que es eso, que una persona, un individuo, planta bandera y dice, bueno, ya está, solo me queda esperar morir, como decía esta señora, cuando ya no tengo nada que comunicar. No solo porque no surja de mi interioridad, en algunos casos, sino porque no hay escuchas disponibles. Y en eso hay una responsabilidad del grupo social muy grande. Y allí sí, como bien decía una de las chicas, creo que Ana, las experiencias de otras culturas brindan quizás distintas perspectivas al respecto. No es que sean mejores ni peores, es distintas perspectivas que pueden llegar a enriquecer una situación compleja de sociedades complejas como las que integramos, ¿no? Nada, disculpen la... Sí, María Fernanda quiere contestar. Bueno, yo les agradezco a todos las devoluciones, las intervenciones, los comentarios. La verdad que esta presentación, ya cuando la habíamos hecho con la universidad, nos había movilizado. Volver a escribirla también movilizó, volver a editar videos también. De hecho, a esta señora Ullo la sigo viendo en la residencia todos los días. Y todo esto que están comentando ustedes, de esta bidireccionalidad del cuidado, es muy interesante porque cuando nosotros ingresamos a la residencia, nuestro objetivo era, bueno, vamos a plantear un programa de ejercicio y ver con qué nos encontramos, ver cómo lo podemos acomodar. Sabíamos que había un desafío sobre la funcionalidad y la autonomía o la heteronomía de las personas que estaban ahí. Y nos chocó la realidad. En realidad, cuando llegamos, todo eso que nosotros imaginábamos que íbamos a hacer, no existía, porque no se podía. Uno llegó a la residencia muy canchero, diciendo, yo la tengo re clara, yo sé qué es lo que tengo que hacer, bla, bla, y me paro delante del grupo, y el grupo estaba en la suya, porque estaba el que no escuchaba, estaba el que no tenía atención, estaba el que nunca nadie le preguntó si tenía ganas de hacer la actividad. Fueron muchos los aprendizajes, y el cuidado que ellos me dieron a mí, retomando esta bidireccionalidad, en el transcurso de todo este tiempo, porque esta señora U se fue contagiando a muchas otras señoras U que hay en la residencia, que no es el estudio de caso de hoy, pero hubo muchos más casos en el que seguimos trabajando y desarrollando. De hecho, hoy por hoy, cuando nuestra señora U trabaja y participa de las actividades grupales, si bien son muy complejas, porque ahora escuchar mucho menos que antes, o sea que tengo que volver a acercarme al oído, la música, el bullicio, el resto de los integrantes del grupo se cuentan entre ellos. No, a ella le tienen que explicar antes. No, ella no escucha. Ella es la que tiene 102, se preguntan, sí, es ella. Esta cuestión que antes no existía, porque venían a clase solo los que permitían, los cuidadores que participen, y la señora estaba en el fondo, que era lo que nosotros veíamos. Poder conversar con ella, acercarme, y lo que más nos llamó la atención fue cuando yo dije, bueno, voy a ver si puedo trabajar con ella también, porque la verdad que esa invisibilidad que estaba presentando dentro de la mesa me molestaba, me hacía ruido, porque yo trabajaba con todos y la seguía viendo en el fondo perdida, jugando así con sus dedos, vaya a saber Dios qué pensaba. Y el día que me acerqué, le dije, bueno, yo soy María Fernanda, voy a hacer actividad. ¿Vos tenés ganas de hacer? Es como si hubiese escuchado, o como si hubiese... Giró la cabeza y me dijo, sí, claro que sí. Y estas cuestiones de que de repente, pero que nadie te había preguntado, no se lo dije, ¿no? Pero uno lo pensaba, nadie te había preguntado si tenía ganas de hacer, nadie te preguntó si querías que te acerque al patio a tomar un poco de sol, nadie te preguntó si otra mesa te quedaba más cómodo, porque la pusieron en una mesa donde nadie habla, y ya nosotros nos ponen, no hablamos ni escuchamos, con un grupo de personas que ni hablan ni escuchan. Nos queda hacer lo que a la señora U le quedaba, esperar.
O sea, levantarte, te dan de comer, te acostar. Si te incluyen en una mesa en la que tenés a alguien que escucha un poco más, o que está más lúcido, o que tal vez te puede hacer participar de una conversación, hay una cuestión más que la espera de que pase el tiempo hacia la próxima comida. De hecho, hoy por hoy, compañeras de la mesa de ella dicen, ¿viste cómo está la abuela? Porque se llaman abuelos ahí. ¿Viste? Parece que escuche más ahora. Y en realidad no escucha más. Sin embargo, que está como más atenta, porque sabe que en algún momento va a venir un estímulo que le va a caer a ella. Y eso fue muy interesante, y rescato todos estos comentarios que me dieron ustedes, porque para seguir, fue adquiriendo estatus de persona, dice Liliana, tal cual, Liliana. Y rescato todos estos comentarios porque el hecho de que mañana, cuando yo vuelva a la residencia y me prepare frente a todo el grupo, y todas las señoras U que hay, la mirada va a seguir siendo modificada y va a seguir siendo cambiada, porque a mí me interpela estar ahí y estar acá. Y todas estas evoluciones que ustedes nos están haciendo, luego tanto con Cecilia o con Gladys, cuando nos ponemos a conversar, o salgo de la residencia y les cuento, digo, no saben lo que pasó hoy. Y al ojo de cualquier humano, de cualquier mortal, son detalles que nada. Y sin embargo, para nosotros son un mundo, son unas explosiones de cambios, que solo por el hecho de que alguien haya girado y nos haya respondido, que haya conectado en ese momento. Así que el cuidado sí, realmente, es bidireccional. Nos emocionamos, me emociono porque soy emocional, porque mi trabajo es así, porque cuando yo me presento en un lugar, es lo que hay. Luego son Cecilia y Gladys las que hacen la formalidad en las escrituras, pero queríamos compartir con ustedes este cambio en esta señora U, y sin embargo la frontera que seguía presentándose ante todos los profesionales, que es seguir trabajando esta subjetividad en la que ella se encontraba, y ver si ella también tiene ganas de cambiar porque ella plantea todo el tiempo, yo me quiero morir, ya no tengo más nada. Entonces, ¿hasta dónde yo voy a seguir trabajando? Si el deseo de ella es ese, por más que se le presenten muchas situaciones. ¿Depende de mí? No, no depende de mí. Entonces, es acompañar y estar a disposición de las ganas, o las fuerzas, o la necesidad que ella tuviese de compartir. Me extendí, perdón. Bueno, no, desde ya que no te excediste, sino que estás muy metida en el tema, y me parece que es bien interesante porque muestra, en última instancia, es un caso que muestra cómo se establecen estas invisibilizaciones en toda la sociedad a partir de los prejuicios que se tienen o que tenemos sobre la vejez y el envejecimiento, sin darnos cuenta que, como digo siempre, esta es la primera vez en la historia del mundo que las viejas no solo somos las personas, sino también son las sociedades, y que este cambio de las sociedades que hemos dicho varias veces en el curso de la reunión, se dan, digamos, evidentemente la pirámide de población se invierte, la base es menor, la parte superior de la cúspide se va ensanchando y es mayor. Y que esto pasa en la media de las familias, porque lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, que también la familia tradicional cambió en su estructura demográfica y también en su estructura de responsabilidades, porque hoy en día tenemos familias de hasta 5 generaciones con muchos ancestros, pocos descendientes, pocos colaterales, y por lo tanto el peso del cuidado, si seguimos pensando en la política social como la familia tradicional, se lo seguimos dando a un sector que resulta ser muy presionado en relación a estas situaciones. Por eso hoy nos encontramos con viejos que cuidan viejos y viejos que cuidan niños. La investigación PISA nos dijo que del total de las personas mayores, el 9% necesita cuidados para las cuestiones de la vida cotidiana. El resto, y la mayoría de las personas mayores, pueden morir frágiles pero autoválidos. Con lo cual también tenemos que pensar en esos términos. Y de los que cuidan, una proporción del
también un 8-9% son personas viejas que cuidan a otros. Y de estos que cuidan, 2/3 son mujeres, pero 1/3 son varones. Porque también en este cambio poblacional, muchas familias tienen como únicos descendientes solo un varón, que también debe hacerse cargo de las cuestiones de cuidados. Entonces, muchos cambios se están produciendo en las sociedades actuales que tenemos que tratar de no mistificar o no generar estereotipos también en relación a las políticas del cuidado. Bueno, nada, había por allí una manito de Liliana, creo que estaba queriendo decir algo, y nuevamente Perdón, Julieta, Gladys, ¿sí? y me parece que Paula también en el chat, y Gladys tiene la manito levantada, y Paula en el chat también había pedido hacer un comentario. Ah, no la vi a Paulita en el chat. No sé qué pasó. Bueno, Se nos perdió en los comentarios de más abajo. María Gabriela, tomaste los 4, vamos a darle primero a las 2 que no hablaron, y después, o 3 creo que no hablaron, y después nuevamente a Cristina. ¿Sí, Liliana? Bueno, yo simplemente era para decir esta idea, no solo de invisibilizarla a la señora U, sino que se la trataba como un objeto. O sea, cuando pasaban los cuidadores y movían, era como mover la silla y no importaba que en la silla había una persona. Este es un punto que a mí realmente me conmovió muchísimo en este trabajo. Es decir, la cuestión de transformarla en un objeto, transformar la persona en un objeto. Esto era lo que quería decir, nada más, y que dentro de unos minutos me voy a tener que retirar. La verdad es que me parece importantísimo toda esta discusión, realmente a mí me fortaleció mucho y me enriqueció mucho todas las ponencias. Uno crece igual, aunque sea una viejita. Bueno, queda Paula. Muy breve. Retomo algo que decía María Gabriela, 2 cuestiones que por ahí me parecen importantes, que todos los trabajos pusieron un poco en valor la perspectiva del curso de la vida para mostrar la diversidad en la vejez en distintos temas, en las TICs, en el consumo, lo que se planteó a nivel teórico, el estudio de las trayectorias, la importancia, ¿no? Esto metodológico de ver los casos, me parece que es interesante. Y la otra cuestión que decía María Gabriela, que es bueno, que están acá participando estudiantes, ¿no? Como interlocutoras de la Universidad de Luján. Y la verdad que para mí es muy importante eso, como en relación a la investigación de las TICs, pero también en el trabajo de María Florencia, que la pude acompañar en su trabajo de graduación, y me parece que está bueno que pueda participar y compartir, ¿no? Esos avances de investigación en estos espacios, ¿no? Me parece que eso también va fortaleciendo estas discusiones. Simplemente eso. Karina. Quizás para modificar toda esta relación del cuidado, también hay que jerarquizar a todas esas personas que trabajan de cuidadores, ¿no? Capacitar, tener en cuenta también sus emociones, su subjetividad, y son las 2 patas que van a poder modificar esta relación y que se humanice y que puedan disfrutar, que sea un trabajo digno para el cuidador y para la persona cuidada, ¿no? Los 2 como sujetos de derecho. Y en ese marco, además de toda la legislación, por ejemplo, no tenemos días que nos habiliten a cuidar a nuestros, podemos cuidar a nuestros padres, pero no a nuestros abuelos, ¿no? Hay toda una legislación que está debatiéndose, de tener esos permisos que la sociedad habilite a que este sea considerado un trabajo, ¿no? Una actividad que tiene un sentido muy, muy importante. No, eso nada más. Gladys.
Sí, bueno, yo quería retomar lo que había planteado Liliana y todo lo que había comentado María Fernanda y bueno, y todo el acompañamiento que hicimos con Cecilia mientras que Fernanda hacía la experiencia con la señora U, porque para nosotros era muy importante poder retomar el concepto de capacidad funcional, ¿no? Más allá de que ahora estemos muy peleados con la OMS, sabemos que para la OMS un envejecimiento saludable es aquel que permite preservar la capacidad funcional como aquella capacidad que nos permite seguir haciendo y siendo aquello que es valioso para nosotros. Y entonces en este trabajo nos interpeló porque nosotros veníamos trabajando con personas robustas, autónomas, con capacidad funcional, con independencia funcional, y entrar en la residencia y ver cómo a partir de la pérdida de la capacidad funcional, esto incidía en no solamente una discapacidad, sino que incidía directamente sobre la autonomía y sobre la dignidad. Y entonces cómo ahí se ponía muy en evidencia esto que vos decís, Liliana, ¿sí? Empieza a haber un cuidado dualista, porque en realidad lo que se cuida es un cuerpo del cual esa persona institucionalizada está enajenado, porque es un cuerpo que desconoce, un cuerpo que ya no le permite poder tener un envejecimiento saludable, y entonces por un lado, a partir de ese enajenamiento que hay de ese propio cuerpo, por otro lado hay un otro cuidador que cuida ese cuerpo, pero que no me cuida a mí, ¿no? Entonces, nosotros lo que fuimos viendo a partir de esta experiencia es cómo el vínculo con Fernanda le permitió a la señora U ir volviendo a unirse, ¿no? A reconstituirse en su subjetividad. Porque la realidad es que hay un cuidado de un cuerpo objeto, pero hay un desconocimiento de una subjetividad. ¿Y cómo es posible que las instituciones de las residencias de larga estadía se aproximen, Karina? Esta es una pregunta, es el gran desafío, ¿no? ¿Cómo se aproximen a un cuidado centrado en la persona cuando no podemos ver a esas personas como unidad, ¿no? Como subjetividades? Entonces, bueno, en realidad esta emoción que le produce a Fernanda tiene que ver con esta pregunta que nos queda, ¿no? Y que creo que es la gran pregunta de las residencias de larga estadía. Y es una deuda que tenemos de todos los que nos dedicamos a la gerontología, ¿no? Ver cómo volvemos sobre esas instituciones y sobre todo cómo hacemos para que todos nosotros, ¿no? Yo misma estoy cotidianamente en mi trayectoria, esto que planteaba María Gabriela y que planteaba Ana, yo cotidianamente voy viendo cómo voy tratando de preservar esa capacidad funcional. Entonces, ¿cuál es ese futuro, ese trayecto que vos decías, Gustavo, ¿no? Ese punto de llegada, ¿cuál es el punto de llegada? A partir que pierda mi capacidad funcional, ¿voy a poner en riesgo mi autonomía y mi dignidad? Es la pregunta. Bueno, ahora Cristina. Muy breve, disculpen. Me recuerda mucho todo lo que estamos comentando hace muchos años en un libro de musicoterapia y niñez, colaboré con un capítulo que para nosotros era una observación de campo de mucho tiempo con niños con síndrome de Down, y lo que surgía en ese capítulo que me parecía interesante era una idea que es la de los núcleos de salud. Un poco forjamos esa idea allá por los años 90, en el sentido de que un trato adecuado, una terapia adecuada debía concentrarse en aquello que la persona puede hacer, no solo y exclusivamente en aquello de la cual está impedida, por una cuestión que también la veíamos en el chamanismo, en grupos etnográficos, que es el hecho de que si vos apuntás al núcleo de salud en la población que sea, porque es evidente que también se da en la población anciana, vos permitís, digamos así, el crecimiento de lo saludable hacia áreas que estaban canceladas. Y esto me parece que es enormemente importante también en el caso de la ancianidad, un tema. La segunda cosa es que todos estos problemas que están mencionando son problemas que se nos vienen encima. No nos olvidemos que no solo pertenecemos a una sociedad que ha reducido notablemente el número de hijos, sino que tenemos muchos hijos que se van al exterior. Entonces vamos a tener una sociedad urbana que no va a poder confiar exclusivamente en sus hijos para el cuidado.
Y esto es un hecho, que nos va a golpear de aquí a 15 años muy fuertemente. Y que me parece que es un tema que deberíamos, digamos, yo estoy un poco afuera de todos estos temas, pero se nos va a presentar de modo urgente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mejor forma del cuidado? Retomando la última pregunta de Gladys. Así que nada, eso, simplemente. Disculpen la invasión. Bueno, ya cerrando la mesa, ya estamos sobre la 1. Digamos que había un profesor muy querido por nosotros, Abraham Monk, que ya nos hablaba de estos temas unos años atrás y nos decía que la solidaridad que era entre las generaciones cada vez más iba a ser en los cuidados por el grupo de pares, justamente por estos cambios que estamos diciendo. La falta de descendientes. Me parece que Julieta se congeló. Quedó congelada, ¿no? Solidaridad y en nuestras propias organizaciones las formas de los cuidados que se vayan a ir desarrollando como formas diferentes o nuevas formas de políticas de cuidado. Tal vez esta sea una posible respuesta a tu pregunta, ¿no? Bueno, vamos a dar por terminada. Gabriela, me gustaría que cierres vos esta parte de la mesa, y bueno, seguro nos veremos mañana con nuevas e interesantes trabajos. Felicito a todos los ponentes, fue muy, muy buena toda la mañana de hoy. Muchas gracias. Sí, para no demorarnos demasiado más, hago propias las palabras de Julieta, agradezco las contribuciones, agradezco el respeto por escucharnos y por opinar y por la apertura y la receptividad de escuchar opiniones sobre nuestros trabajos. Mañana tenemos, como les decía en el chat, algunos trabajos que bucean un poquito en las políticas públicas, así que seguramente retomaremos ese tema, y me quedo con una cosa que en relación a lo que decía Cristina. Nosotros estudiamos las sociedades etnográficas, nosotros junto con Ana Valero compartimos un curso de etnografía de Viejo Mundo, se llamaba antiguamente, una cátedra que tradicionalmente estaba a cargo de María Rosa Martínez, y ahí siempre decimos que para las sociedades tradicionales, no solamente el control de la natalidad, sino la migración, son factores que controlan la conformación de las familias más allá de las expresiones de las familias nucleares, ahora Cristina dice eso y digo, lo estamos pensando y lo estamos trayendo acá, qué cosas nos están pasando en estos procesos de cambio. Nuevamente agradecerles a todos, invitarlos mañana, tenemos 2 sesiones en el mismo horario que trabajamos hoy, entre las 9 y las 11, y entre las 11:15 y las 13, así que bueno, a todos los que se puedan sumar, agradecerles la participación, y nuevamente gracias por todos sus aportes y por la escucha. Muchas gracias.